Muy bien, vamos a continuar entonces con el tema. El día anterior estábamos viendo, ¿verdad? De cómo en algún momento la intención que tiene el material didáctico es un apoyo, sí, es un recurso también, pero la esencia es de poder establecer la experiencia, la estimulación y el desarrollo del mismo, ¿verdad? Les decía que no vamos a centrarnos en un momento determinado en la, no sé, en lo caro que pueda ser el material, lo novedoso que sea el material, sino el fin que se tiene como tal, ¿verdad? La experiencia, la estimulación que yo voy a crear en él. En el grupo de sexto, nosotros estamos elaborando unos materiales, ¿verdad? Y cómo los tenemos que acoplar a las necesidades. Entonces, se hizo un portalapiceros en un momento con paletas de colores. Pero yo les decía, por ejemplo, ¿verdad? Si yo no tuviera paletas de colores, ¿con qué lo puedo suplir? ¿O cómo lo puedo suplir? Entonces, buscando siempre esa modalidad de establecer, ¿verdad? Otras formas de no simplemente decirle al niño, mire, tiene que ir a comprar las paletas de colores y que todas las paletas sean gruesas y búsqueme un rollo de este papel mayordomo o búsqueme un rollo de papel higiénico, ¿verdad? Solo el cartoncito. Entonces, cuestiones como esas nosotros tenemos que ir viendo, ¿verdad? Cómo suplirlas. Les decía que el desarrollo creativo del niño en un momento determinado es lo que nosotros vamos a estimular. Junto con ello, definitivamente nosotros estamos involucrados. Le mencionaba, yo no tenía paletas de colores, entonces yo lo que hice es que yo tenía paletas naturales, el color natural, ¿verdad? Entonces pinté unas y las otras las intercalé, o sea, una de color, una neutra, una de color, una neutra, ¿verdad? Y así es como, o sea, yo tengo que buscarle esas nociones al chico, a que el niño pueda establecer ciertas situaciones, ¿verdad? Cómo poderle favorecer. Disculpen. Entonces les decía, nosotros tenemos que buscar, ¿verdad?, cómo suplir esas necesidades. Y ahí dejo yo la creatividad al niño. No sé, y yo le decía, como no voy a tener, entonces no tengo colores, bueno, agarro un crayoncito, un lapicero y decoro cada paletita, de con puntitos, con liñitas, con corazones. O sea, es buscar que el niño desarrolle su creatividad en su máximo esplendor. A veces les decía, soy muy poca para decirles cómo trabajar, porque a veces, no sé si han escuchado a un niño en algún momento o les pasó a ustedes. Uno le dice al niño una oración, entonces nosotros conocemos el sujeto y el predicado, ¿verdad? Entonces le dice usted al niño, la casa es de color amarillo. ¿Cuál es el sujeto? La casa. ¿Y cuál es el predicado? De color amarillo. Y entonces ahora usted le dice al niño, bueno, ahora voy a preguntarle a una por una cuál es un ejemplo. Y comenzamos con el mismo. Entonces Laura me dice, la silla es de color verde. Marisa me responde, el árbol es de color verde. Valeria me va a decir, la mesa es de color café. Entonces, no dejamos que ellos exploten porque a veces, ¿verdad? Con el ejemplo que ellos tienen, se dejan guiar solamente en eso. Y entonces, que la taza es blanca, que los zapatos son negros y todo objeto que me va a mencionar, lo único que hace es cambiarle, ¿verdad? De color. Y eso es algo que debemos de evitar, ¿verdad? Para no seguir los mismos patrones.
Cuando ustedes ya se den cuenta en una práctica real, se van a dar cuenta que los niños, de por sí, usted impóngale un patrón y ellos son felices, ¿verdad? Y otros no. O sea, hay muchas personas que tienen que buscar cómo expresar esa situación. Entonces, sobre ese punto es que nosotros vamos a establecer, ¿verdad?, el desarrollo creativo. Acá nos dice que es de suma importancia para la vida en los infantes. Hay varios materiales y actividades que se pueden trabajar dentro de las aulas. En este sentido, permite señalar que si en este caso se enseña, ¿verdad?, adecuadamente, pues los niños tienen un desarrollo activo y creativo. Y era lo que yo les decía, no nos centremos nosotros única y exclusivamente en pensar, ¿verdad?, que los niños tienen que aprender a leer, que ya tienen que conocer el trazo de todas las letras, tienen que conocer la consonante, la planificación dice que tienen que leer, ¿verdad?, a 1000, números de hasta 1000. Y entonces empiezo, ¿verdad? Según yo estoy cumpliendo con todo mi rango y empiezo a establecer, sí, vamos a desarrollar esto y esto y esto, pero en realidad yo no estoy cumpliendo nada. O sea, solamente estoy cumpliendo el requisito de la evaluación, pero en sí los niños a la hora de ser evaluados no manejan esas cuestiones, entonces hay que tener cuidado con ello. Según los resultados se observan que los infantes que de llegar, perdón, los infantes antes de llegar a la educación preprimaria llevan más conocimientos de los programas de televisión, más sin embargo no, no los hábitos que han de adquirir en el hogar. Y lamentablemente, pues eso es algo que no se puede todavía erradicar mucho, ¿verdad? Porque la niñera en el hogar es el televisor. La niñera en el hogar es un teléfono, un dispositivo, una tablet que tenga acceso al internet. El niñito muchas veces puede cantar y memoriza algunas cuestiones, pero es por la repetición que se tiene. Máxime hoy en día, ¿verdad? Que la oportunidad que le da el internet es que usted puede ver series. Usted le pone la serie de los Paw Patrol a los niños, ¿verdad? Le pone la serie, no sé, de una caricatura X, ¿verdad? Y ahí automáticamente el niño está en esa situación. Entonces, eso hace, ¿verdad? Que los niños pues no tengan un aprendizaje real, sino simplemente lo que puedan llegar a observar, ¿verdad? De otras situaciones, de series como tal. Salvo el caso que yo le coloque algunas series que al niño, ¿verdad?, lo estimulen. Entonces, sobre ello, tal vez que nosotros podamos establecer algún crecimiento, pero de lo contrario, son muy pocos. El medio que rodea al niño, la mayor parte es urbana, donde existen contaminación, ruidos y otros elementos negativos. De por sí, yo les decía la vez anterior, ¿verdad? Los medios de comunicación, todos de por sí, eh, infu- presentan contenido no apto para los niños. O sea, no hay un espacio de red satelital de la señal que pueda establecer, ¿verdad?, que sea totalmente didáctico y educativo. O sea, sí hay programas, pero son programas. Y usted sabe que cuando usted observa, por ejemplo, un programa, una serie, o al escuchar solo música, ¿verdad? A través de YouTube, usted sabe que va a escuchar otro tipo de contenido, algún tipo de publicidad, y que eso, ¿verdad? No se escapa de la situación que uno pueda estar observando. El diseño y desarrollo del material didáctico, en este caso Muñoz en el 2012, dice en su libro de elaboración de material didáctico, resalta el material didáctico es utilizado para favorecer el desarrollo de las habilidades en los alumnos, perfecciona actitudes relacionadas con el conocimiento, promueve la estimulación de los sentidos, sobre todo el uso de la imaginación, que da paso a un aprendizaje significativo. Todo lo que observe, todo lo que desarrolle, todo lo que haga, todo lo que promueva, pues crea esa significación en él. Y ya hemos hablado mucho, ¿verdad? De las imágenes visuales que en algún momento pues generan en el niño una cuestión agradable. El niño cuando recuerda algo bonito, pues lo forma muy así, muy allegado y arraigado a a su memoria. Y lo mismo pasa, ¿verdad? También con imágenes feas, ¿verdad? Cuando generan un impacto, ya sea positivo o negativo, pues es eso, el impacto, ¿verdad? Que está creando en él. Y lo mismo pasa entonces en este caso cuando nosotros presentamos pues cierto contenido.
sobre esas herramientas es que nosotros buscamos y trabajamos. El docente debe estar atento a la reacción de cada estudiante. El autor sugiere que el docente use una guía o manual de material didáctico para que tenga una referencia de lo que se trabaja en el alumno. Acá nosotros, ¿verdad? Con aquellas destrezas que habíamos visto, pues lo que hacemos como tal es que nos sugiere ciertos elementos para ir acoplando. Y por eso es que nosotros prestamos mucha atención a estos aspectos, porque el niño, de la forma en que nosotros estimulemos, va a ser la reacción que tenga. Y de esas reacciones, de ese impacto que nosotros generemos, puede generar una permanencia en el aprendizaje o pueda generar pues alguna situación, ¿verdad? Que no sea favorable al mismo. Cuando los niños ven, por ejemplo, muchas imágenes, ven letras, colores, dibujos y relacionadas a veces a las cuestiones que a ellos les gustan. Por ejemplo, los superhéroes, eso se forma muy significativo en ellos. Por ejemplo, eso es en los niños. Ahora pensemos en un género distinto, ¿verdad? O sea, no es que los tengamos que dividir, pero es así como a veces funciona. Pensemos en las niñas. Cuando las niñas ven mucho, por ejemplo, a las princesas y cuestiones como esas, también, ¿verdad? Generan esa forma de recordación más prominente. Trabaja un poquito más la memoria, ¿verdad? A largo plazo. Entonces, todo esto, nosotros tenemos tomarlo en cuenta. Nosotros tenemos que ver y si recuerdan cuando hablamos, ¿verdad? En algún momento de aquellos rincones que se establecían y les decía yo, bueno, ahorita no podemos hacerlo, ¿verdad? Porque no estamos de forma física, pero no por eso, no, o sea, no es que no podamos crear, ¿verdad? Espacios virtuales. En algún momento de seguir con esta situación, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se trabaja con niños, pues este espacio, por ejemplo, esta plataforma o esta aplicación, como usted quiera llamarle, esta de herramienta para mí, tecnológica como es los Zoom, en este caso pudiéramos hacer el pago, ¿verdad? Para hacer uso del mismo. Y entonces lo que hace esto es que nos permite diversidad de situaciones en donde yo pudiera hacer grupos, no sé, de tres, de cuatro o parejas. Y vean, ahí ya estamos cumpliendo nosotros un cometido, ¿verdad? Una interacción en donde solitos ellos, dos monitoreados por mi persona en el mismo espacio, ¿verdad? Puedan platicar, puedan leer, puedan conversar, es más, puedan crear ciertas situaciones, ¿verdad? Para luego presentarlos a un grupo general. Entonces vamos a ir acoplando según las necesidades. Y eso lo que hace es que motiva al estudiante. Yo les decía la vez anterior, usted, mire al estudiante, póngalo a hacer y él es feliz. Él es feliz, usted él es solo una pauta de guía y él se va y establece muchas situaciones que son favorables, ¿verdad? Aquí nos dice que hay materiales continuos y discontinuos. Leamos, por favor, y para que no se cansen ni se aburran, lo que voy a hacer es que cada una me va a interpretar cuándo es un continuo y cuándo es un discontinuo. Leamos, por favor.
Muy bien, ¿ya tenemos idea generalizada o necesitan un par de minutos más? Yo, yo ya, señor. Muy bien. Escucho entonces ahora. ¿Qué es un material continuo? Los materiales continuos, como lo dice la descripción, son los que provienen de la naturaleza, con los que los niños pueden interactuar y que vienen en cantidades muy pequeñas y son como los que más podemos encontrar en cualquier lugar, como piedras, hojas o tierra, y que son materiales estimulantes. Y los materiales discontinuos son los que se utilizan igual en la clase, pero se pueden usar en todo el año del ciclo escolar. Como ahí dice, figuras geométricas, juguetes o quizás los días, un cartel con los días de la semana. Muy bien. Laura, ¿qué entendemos entonces por un material continuo? Como ya lo explicaba la compañera, es todo lo que encontramos de la naturaleza, cosas que representen una dificultad para los niños, por ejemplo, el barro, que bien sabemos que se puede moldear y pues ese material no es nada fácil de manejar, al igual que las piedras, las hojas. Y los materiales discontinuos son los materiales que se pueden contar básicamente, que son los juguetes plásticos, los rompecabezas, los columpios y las bicicletas. Muy bien, gracias. Marisa, tanto en discontinuo como continuo. Em, los materiales descontinuos son los que podemos contar. Son las figuras geométricas, los juguetes y los rompecabezas en todo el año. O sea, está en la clase, digamos. Y los materiales continuos son pues, la naturaleza, el agua, la cantidad de... Muy bien. Creo que ahí, bueno, en esta parte, ¿verdad? Se entiende claramente. Ahora bien, para que también nosotros sumemos esos aspectos, ¿verdad? Que estamos mencionando, vamos a encontrar un material continuo, es todo elemento natural, sí, es todo elemento que nosotros podamos dividir en pedazos, ¿verdad? La arena, ya lo decía, por ejemplo, no digamos la arena, pensemos en la tierra, ¿verdad? Pues es divisible, esos puñitos de arena, las piedras, las hojas, bueno, eso lo podemos dividir. El material discontinuo es todo un objeto palpable que podemos sí también contar, ¿verdad? Pero que en un momento ya vienen estructurados. Es decir, yo puedo tener cubos de madera y por lo tanto los cubos de madera no los voy a poder partir, ¿verdad? Entonces ahí es como nosotros encontramos la distinción entre un natural a este continuo a un discontinuo, ¿verdad? Que se va a establecer ya como elemento que nosotros sí vamos a poder contar en algún momento, pero lo que no vamos a poder hacer es dividirlo. Hay unas situaciones, ¿verdad? De cómo se establece. No sé. Sí, señor. Muy bien. Tenemos materiales no estructurados, son los que el docente y el alumno elaboran con desechos y materiales naturales. Cuando nosotros elaboramos cualquier situación, pues son materiales no estructurados, porque eso es, ¿verdad? La esencia de lo que nosotros vamos a desarrollar con los niños. Y aquí no es tanto, vuelvo a repetir, la parte mía, ¿verdad? Sino la parte que vaya y establezca el niño como tal. También existen materiales para atender, dice, y desarrollar las capacidades de un niño con respecto a un conocimiento físico y lógico. Y esa fue la última parte, se recuerdan que nosotros desarrollamos en aquel nuestro folleto donde yo le decía de la gimnasia.
que en algún momento nosotros tenemos que mantener esa actividad corporal, física, pero que no, o sea, no siempre, ¿verdad? Nosotros la vamos a desarrollar a plenitud porque ya hay un maestro de deporte, de educación física, pero va acompañado ese aspecto físico con el aspecto lógico, porque ya se imaginan que nos toque a nosotros que saltar y estemos pensando en otra cosa, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que ya nos aventamos de un lugar alto, entonces tenemos que responder a esa situación. Ahí es como nosotros empezamos a observar, ¿verdad? Esa coordinación que existe entre una situación física y la respuesta lógica que nosotros tenemos. Cuando usted ve, por ejemplo, que algo va a pasar, no sé, que se le viene una pelota encima, pues usted automáticamente le decía, ¿verdad? Coloca las manos para cubrirse. Entonces ahí estamos viendo cómo establecer ese aspecto. Usted, por ejemplo, ve, no sé, que se le va a caer algo, en la mano o que algo la puede majar, por ejemplo, y usted automáticamente, ¿verdad?, va a quitar la mano. Entonces, esa es una reacción que nosotros vamos a tener. Materiales de desarrollo motor sensorial, en estos descubren objetos, sonidos como chinchines y triciclos, lo que yo les decía al inicio. O sea, eso ya lo estimula en parte, ¿verdad? Un maestro de educación física. O sea, un triciclo es la coordinación que se tenga, ¿verdad? En el movimiento de los pies, la coordinación para guiar el timón. Ahora, por ejemplo, un chinchín, pues usted ya sabe, ¿verdad? Se lo da al niño y el niño empieza a moverlo, a girarlo, a tocarlo. No es tanto por el sonido, sino por la misma manipulación que va a tener. Y eso va a ser acorde a la edad. Tenemos aquí material para que el niño pueda tener un conocimiento físico y lógico, es la manipulación, la observación, la experimentación, ¿verdad? Con la naturaleza. Ya habíamos hablado entonces de ese material, ¿verdad? También involucrado, que en este caso, ¿verdad? Pueden ser hojas, piedras, etcétera. Materiales para desarrollar el pensamiento lógico en el niño, que pueda comparar, medir, pensar. ¿Se recuerdan de esas destrezas que nosotros mencionamos que corresponden, verdad? A la parte cognitiva. Materiales para expresar y comunicar aquí el intercambio de ideas y realizar juegos para que puedan comunicarse entre sí. En su momento recuerdo que una de las compañeras nos presentaba, ¿verdad? Decir una pequeña obra teatral para que cada uno se meta en un personaje, el uso de títeres, ¿verdad? Para que cada uno interprete un papel. Ahí estamos nosotros haciendo un tipo de expresión, no solo de lenguaje, sino también, ¿verdad?, de imitación con respecto a algo. Material para la presentación y simulación es importante, ¿verdad? Lugar para que el niño pueda jugar y dramatizar. Materiales para el desarrollo de la expresión oral, para que pueda utilizar, dice, láminas o dibujos para que se describa y que tenga la capacidad de expresarse verbalmente. Aquí nosotros utilizamos algunas láminas. Nosotros más vamos a la parte, ¿verdad?, que le decimos al niño que va a exponer sobre un tema. Y entonces usted le asigna un tema muy simple al niño para que él pueda establecerlo. Y ya él no solo está expresando de forma oral, ¿verdad? Sino también en la forma en que va a discernir, que comprendió, que seleccionó, etcétera. Todas esas actividades que conllevan, ¿verdad?, hacer una exposición. Y de ello, pues les decía, ¿verdad? Nosotros definitivamente manejamos mucha información ya porque ya vimos esa parte de las destrezas cognitivas. Luego el sentido dice estereognóstico, perdón, el sentido nos permite reconocer un objeto tocando por todos los lados o palpándolo como si pudiéramos verlo. No se trata de ejercitar solamente el sentido del tacto, el cual percibe la cualidad del objeto con la mano, sino además el brazo se va moviendo hacia alrededor. Muy bien, esta parte es esencial en los niños que apenas están tomando los objetos, ¿verdad? Entonces, es una de las fases iniciales, pero también vamos a entender, ¿verdad?, que el niño ya de 5 o 6 años, pues también experimenta esto. Dice, la impresión del tacto se une con el movimiento realizado. Esta impresión corresponde a un sentido muscular, la cual permite almacenar información en la memoria muscular o en la memoria de los movimientos ejecutados. Aquí cabe resaltar que podríamos establecer cuando me mencionaron ustedes, por ejemplo, ¿verdad?, el lanzamiento de objetos.
Y ahí también tenemos otra situación que responde a este sentido, estereognóstico. Dice la doctora María Montessori, ¿verdad? Menciona la siguiente: no se trata pues solamente de verificar la visión, sino ejercitar el movimiento en sí mismo y construir edificio, dice, fisiológico, que es la coordinación de los movimientos necesarios para preparar los órganos de la expresión. Aquí cabe resaltar que cuando nosotros hablamos, vemos, saltamos, corremos, nos desplazamos, etcétera, todo está en una coordinación. Pero si nos vamos a centrar, por ejemplo, en alguna situación, usted sabe que el niño desde que nace empieza a succionar, por ejemplo, ya sea porque sea el pecho materno o un biberón. Y entonces vea, ya empieza a establecer, óigase muy bien, un patrón de conducta, un movimiento muscular, sí. El niño posiblemente, eso es mentira, que el niño no vaya a poder succionar, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos con el término de mamar, ¿verdad? En este caso no, se lo sabe. Lo único que a veces cuando tiene hambre, cuando es intenso, porque hay niños que desde chiquitos, ¿verdad? Traen ciertas situaciones, empiezan a succionar y a succionar hasta ahogarse. Y entonces empiezan a llorar. Pero es esa misma situación, ¿verdad? Que a ellos les genera el tener, por ejemplo, ya sea el biberón o tener el pecho de la madre, ¿verdad? Para poder alimentarse. Desde pequeños aparece esta situación. Imagínense, ya cuando vemos nosotros, por ejemplo, a niños, les decía, de 4, 5, 6, 7 años en este proceso. El trabajo con el material sensorial es una excelente, dice, gimnasia que estimula los reflejos mentales y musculares que conducen a una rapidez de un juicio. Y ya nosotros habíamos visto, ¿verdad? Esa parte que les decía. Ejercicio muscular rehace, por lo tanto, toda la educación que por medio de la vista conduce a la exacta apreciación de las de las diferencias en formas y de las diferencias de los objetos. Y yo considero que nadie aquí está leyendo, ¿verdad? Lleva la cabeza de un lado al otro y regresa como la máquina de escribir manual, ¿verdad? La máquina de escribir llevaba ahí, va en la línea hasta que hace plum y llegó al límite. Y entonces uno la regresaba, ¿verdad? Y volvía otra vez a escribir y otra vez, ¡plim! Y nosotros ya no hacemos eso, ¿verdad? Con la cabeza, nosotros solo llevamos la lectura con la vista. Aquí nos establece, por ejemplo, nos da un ejemplo, dice la bolsa misteriosa, una bolsa de tela bonita donde se introducen pequeños objetos para que el niño pueda tocar, palpar y sorprender, ¿verdad? En un momento determinado no sabe qué hay dentro. Sólidos geométricos, diferentes cuerpos de madera geométricos para que los niños comiencen a discriminar su forma, su volumen, su tamaño, su peso, hasta un momento determinado, ¿verdad? La textura que pudieran tener. El niño no lo está viendo y es ahí donde empieza aquella estimación, ¿verdad? Alguien me decía la vez anterior, pero es que el niño no va a poder estimar, sí, así, vean, tan simple y tan sencillo, ¿verdad? Una bolsa de sorpresas y sí va a estimar qué es lo que va a estar pasando. El sentido térmico. El sentido térmico tiene como objetivo discriminar las diferentes temperaturas. Para ello se trabaja con materiales, los cuales se tocan por la parte interna de la mano, zona en la que se puede percibir mejor distintas temperaturas. En este caso, ¿verdad? Nosotros regularmente siempre establecemos cuando es frío, cuando es caliente, cuando es de forma templada, cuando en su momento nosotros podemos percibir, ¿verdad? Una textura, una forma, estableciendo esas situaciones térmicas. Al niño fácilmente les decía yo la vez anterior, ¿verdad? Al niño le tenemos que explicar cuándo una llama puede ser candente y generar un problema en él. Y yo sé que muchas de ustedes pues tendrían diversa información de cómo poder establecer un sentido térmico, de cómo, por ejemplo, llevar a cabo esta parte del sentido, ¿verdad? Estereognóstico para poderlo desarrollar. Muy bien, con esto concluyo la información. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda. De mi parte no, señor. Gracias, Vale. Todo claro, señor. Muy amable. Muy bien, entonces con esto concluimos pues el tema de la semana. Y ya saben ustedes, ¿verdad? De trasladar la información correspondiente a su cuaderno, que es lo que nos compete.
Eh, si no hay ninguna duda, pues les dejo estos minutos para que puedan descansar, por favor.
Muy bien, que tengan una feliz y bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Feliz fin de semana para todas. Feliz día, señor. Gracias.